¿Sí se me escucha bien? Sí. Antes que nada, gracias por asistir. Tengan todos ustedes un cordial saludo de parte de mí y de ThoughtWorks de Ecuador. Entonces, un poco les voy a decir aparte de lo que ya se presentó de mí. Todo lo que está al inicio, ya lo dijo mi compañero, pero también soy Vimero, así que si es que hay alguien que le gusta Vim, nos podemos entender. Bueno, no sé si les es conocido el término TDD. Alcen la mano quien ha trabajado con TDD o ha escuchado. Qué bueno, es una gran cantidad. Es muy importante TDD, primero, porque hay que saber cuál es la metodología o el objetivo que persigue TDD para entender el TDDD, que es la otra D que viene relacionada a Docker. Bueno, antes de... Bueno, no salió la imagen. No importa. El objetivo de aquí es para mencionarles que TDD es una metodología de desarrollo que nos permite tener varios beneficios, como por ejemplo garantizar la calidad del software que estamos desarrollando. También es posible resolver muchos bugs que se pueden encontrar durante el camino. También puede servir como documentación. Prácticamente es una técnica de desarrollo que el corazón de esta técnica es empezar por las pruebas. Es decir, no se empieza escribiendo directamente el código, sino que más bien se empieza por las pruebas. Después viene un proceso de codificación en sí, de las líneas que son necesarias para hacer pasar esa prueba. Y posteriormente viene el tema de refactoreo, es decir, hacer que ese código se vea mucho mejor, sea más limpio, de tal manera que sea limpio y cumpla con las pruebas por las cuales fue diseñado. ¿Alguien ha escuchado de Docker? Sí. Alcen la mano igual. Muchas. Sí, Docker en definitiva es algo sensacional. Creo que vino a revolucionar la industria hace unos 4 años, creo, si no estoy mal. Prácticamente vino a resolver muchos de los problemas que se estaba teniendo en el tema de deployment, específicamente. ¿Qué es Docker? O sea, para los que no saben qué es Docker, Docker es una implementación de contenedores. No sé si alguien ha escuchado el término contenedor. ¿Qué es un contenedor? Básicamente un contenedor es un ambiente de ejecución para una aplicación. ¿Sí? Es un execution runtime en el cual tú puedes tener tu aplicación y en ese contenedor, en ese ambiente de ejecución, tienes empaquetado tu aplicación en sí, tu software, con todas las dependencias, librerías y configuraciones. Esto significa que tú puedes tener absoluta portabilidad de tu aplicación. Puedes llevarla y correrla tanto en tu máquina de desarrollo como en máquinas virtuales, como en un data center, como en cloud. Y exactamente es el mismo compilado, el mismo artefacto que se construye a partir del código y a partir de las configuraciones de Docker. Este es el eslogan principal de Docker, que lo construyes una vez, lo llevas y lo corres donde quiera. Y eso es verdad. Aquí es donde sí podemos decir, no es como hace algún tiempo Java decía que podía cumplir esto, pero no es así. Docker sí lo hace y por eso es que es tan famoso hoy en día. Algo importante también de Docker es que tú puedes construir todas estas configuraciones y librerías, las puedes indicar a través de un archivo que se llama el Dockerfile, que es un archivo donde el cual tú indicas las diferentes librerías, como decía, y puede tomarte esto como una infraestructura, como código. Y es aquí donde viene nuestro punto de enfoque. Al ser código también es propenso a que tenga errores, ¿verdad? Tenga errores, tenga bugs, tenga ciertos problemas. Y mediante el TDD podemos darnos cuenta de esos problemas a tiempo para escribir el código necesario para las configuraciones dentro de nuestro contenedor. ¿Por qué Docker? Él tiene un sinnúmero de beneficios y razones por las cuales debemos usar. Creo que, aparte de lo que hemos dicho ya,
puedo yo recalcar que es adecuado para el escalamiento. Si ustedes tienen una aplicación que necesita escalar y ser flexible, definitivamente Docker te va a ayudar bajo ese problema que estás teniendo. Esto ya lo hablamos de portabilidad, flexibilidad. En Continuous Delivery, no sé si alguien ha escuchado el término de Continuous Delivery. Docker fomenta, promueve, facilita que tengas un verdadero Continuous Delivery a lo largo que tú construyes tu software, tu aplicación. Como les decía, no necesitas dependencias adicionales para correr una aplicación containerizada. Así que si ya tienes Docker y está empaquetado, tranquilamente puedes correrlo y usarlo donde quiera. Entonces, ¿qué es TDD? Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero a la final es aplicar los principios que tenemos de TDD al construir nuestro Dockerfile para tener nuestras imágenes. Entonces les voy a dar un ejemplo al siguiente Dockerfile. Y no sé si se logran ver atrás, pero ¿cuál es la diferencia a la vista? No se ve. Bueno, les digo que esta tiene como 200 líneas, parece, y la otra tiene como 10. Entonces, debo yo reconocer que cuando empecé a desarrollar en Docker, este fue mi primer contenedor, que hacía prácticamente, era destinado para una responsabilidad de un Continuous Integration. Y esa es la segunda versión, que solo tiene 10 líneas. Entonces, si ven que algo está oliendo mal, algo no calza dentro de las buenas prácticas de desarrollo de software y de configuraciones también. Definitivamente la idea es tener contenedores, Dockerfiles bastante compactos, que solo responden a una responsabilidad única, es decir, que solo hagan una cosa y lo hagan bien. Y que no tengamos un contenedor que, aparte de ser un servicio web, tenga un servicio de SSH, tenga una base de datos. Eso es lo que se trata de evitar mediante las buenas prácticas que ya la vamos a ver a continuación. Como les decía, ¿por qué el TDD aplicado a Docker? Porque podemos hacer un chequeo de las imágenes que estén configuradas correctamente, porque podemos escribir el código suficiente de configuración, no adicional a ese al que necesitamos, y porque también podemos aplicar refactoring dentro de las configuraciones de infraestructura. Aquí vienen unos lineamientos generales que Docker mismo te lo dice, son unos guidelines. Por ejemplo, los contenedores deben ser reciclables, es decir, un contenedor puede en cualquier momento morir, y esa es la idea. Se le toma a un contenedor más bien como un proceso que tiene un inicio, hace una operación, tiene un fin y debe morirse. No debemos más bien tener o asignar a Docker que esos contenedores sean de larga vida o para siempre, sino que más bien tener la idea de que siempre puede ese contenedor morir por A o B situación. Tratar de evitar instalar paquetes que no sean indispensables para nuestra aplicación. Es decir, nuestra aplicación nos va a decir qué paquetes son los que tenemos que instalar y esos paquetes deben estar indicados en nuestras pruebas. Esto ya hablamos, que solo debe tener una responsabilidad de los contenedores. Es muy importante minimizar el número de capas. Cuando tenemos Dockerfiles bastante compactos, ayudamos a que se cumpla esta recomendación, porque cada línea en el Dockerfile viene a ser un nuevo contenedor que se va creando y se van apilando esos contenedores, se van copiando la información. Y el último, y es bastante relacionado a seguridad, no guardar información sensible de los contenedores. Es decir, no guardar llaves de conexión por SSH, no guardar passwords, sino más bien eso debería tratarse de una forma diferente de configuración. Bueno, ahora, ¿qué herramientas nos pueden ayudar para implementar estas pruebas a los contenedores? Tenemos estas, por las cuales en cierta forma he tenido experiencia, creo que no deben ser las únicas. Aquí había una imagen de Server Spec, creo que porque no tengo internet no salió, pero recuerden que es Server Spec.
También tenemos, ServerExpect trabaja sobre el ecosistema de Ruby. Para los que han programado en Ruby, es el framework que nos permite hacer las pruebas. También tenemos Docker API, que es una librería de Ruby para que te puedas conectar a tu servicio de Docker, que te va a permitir hacer unas consultas específicas a los contenedores y esas respuestas tú usarlas para que puedan hacer puestas en las pruebas. También tenemos GOS. GOS es un framework que nació a partir de ServerSpec y la idea de GOS es ser mucho más simple en cuanto a escribir pruebas. La metodología que usa GOS es en archivos de configuración .yaml. Si es que alguien ha tenido la experiencia de trabajar con YAML, eso es GOS. Y es bastante sencillo porque está basado en un CLI que puedes tú escribirlo fácilmente en un bash, en un script. Y el último es un Hadolint, es un linter para escribir imágenes de Docker. Cuando tú vas escribiendo, tú corres el linter y te va dando sugerencias en el tiempo que vas compilando para que te vayas dando cuenta de que hay ciertas prácticas que no se deberían hacer cuando se escriben los Docker files como vimos anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja? Esto es un poco un diagrama, cómo empieza a trabajar. Vamos a hablar de ServerSpec, que es como que el más popular hoy en día. Tenemos dos partes. Tenemos el Docker Engine, que viene a ser la plataforma sobre la cual corren los contenedores, es decir, el servicio de Docker también lo llama. Entonces la idea es que se empieza escribiendo las pruebas. Como podemos ver, hay un archivo mynginx.spec y se empieza escribiendo la prueba. En este caso la prueba dice que debe estar instalado un paquete de Nginx. Posteriormente a eso se corren las pruebas, hay una conexión por el Docker API, si pueden ver, y la respuesta que obtiene el Docker API la envía nuevamente a ServerSpec y te va a salir el feedback de que la prueba está fallando. Entonces, acordándonos de TDD, una vez que falla escribimos el código suficiente, es decir, escribimos el Docker file con el código necesario y volvemos a correr y así posteriormente continuamos con el refactoreo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Listo. Entonces les hice una grabación en el caso de que no haya internet. Entonces vamos a ver cómo sería un caso de usar ServerSpec. Entonces, como les decía, empezamos escribiendo nuestras pruebas. Aquí hay un archivo de pruebas. Esta prueba lo que nos dice es que nuestra imagen debería heredar de una distro de Ubuntu. Y corremos unos comandos que le mandamos un uname que nos permite obtener esa información. Luego, usando rspec, corre la prueba y falla. Entonces, bueno, hay muchos rojos, muchos azules, pero al fin el mensaje es que no, el Dockerfile estaba vacío. Después, una vez que vemos cuál fue el error, procedemos a escribir el código necesario para hacer pasar la prueba. Vamos ahora a escribir nuestro Dockerfile. Como ven, está vacío. Y lo que hacemos es heredar de Ubuntu, de una versión, en este caso cualquiera. Escribimos solo esa línea y nuevamente corremos la prueba. Y la ventaja es que ya nos pasó la prueba, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo un paso que no se vio, que fue la compilación. La compilación te lo hace el Docker API, es decir, esta librería de Ruby que te permite automatizar eso. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, todavía nos falta instalar Nginx. Vamos a agregar una nueva prueba y vamos a poner aquí un describe. Como pueden ver, al trabajar con rspec hay dos formas de hacerlo. Una es poniendo it, otra es con describe. En el sitio de ServerSpec te recomienda que uses este, pero hemos tenido ciertas experiencias en usar una u la otra versión. Igual las dos sirven perfectamente. Esta es menos verbosa que la anterior. Entonces aquí le decimos que debe tener instalado Nginx, luego procedemos a correr la prueba
y nos va a fallar y nos dice que no está instalado el paquete de Nginx. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Instalar Nginx. Entonces, posteriormente vamos a llenar nuestro Dockerfile. Empezamos a agregar las líneas necesarias para hacer pasar esa prueba. Como generalmente en Docker vienen las imágenes sin actualizar los repositorios, entonces hay que hacer un update. Y luego instalamos Nginx con 2 sentencias de run. Estas sentencias de run nos va a permitir instalar los paquetes dentro del contenedor y pasa la prueba. Pero nos falta el refactoreo, ¿verdad? Porque teníamos 3 líneas de codificación de Dockerfile. Entonces, podemos todavía hacer refactoring. Vamos a hacer el refactoring y procedemos, como les decía, hay que tratar de minimizar las capas. Lo que hacemos es quitar esa segunda línea de run y poner en una sola, y ahí quedó en una sola línea. Y nuevamente procedemos a probar si es que efectivamente eso rompió o no las pruebas y pasan las pruebas. Y así es como un ejemplo sencillo cómo se vendría a hacer el desarrollo con TDD enfocado a Docker. Entonces, aquí está lo que vimos en el video. Esto es un ejemplo súper sencillo de cómo empezar a usar Server Spec con Docker. Estas son las pruebas. Como pueden, hay una parte inicial que le decimos a Server Spec que vamos a usar Docker como el backend. Y también que este contenedor viene en una familia de Debian. Server Spec no solo sirve para Docker, sino para cualquier máquina, cualquier servidor. Entonces, soporta Docker además de eso. Este es el código que nos permite crear nuestra imagen que tiene Nginx. Ya, ahora les voy a contar ciertas experiencias que hemos tenido, al menos a lo largo de nuestro desarrollo con Docker. Las pruebas, como les decía en un principio, son buenas para documentar. Es fácil entender cómo las imágenes fueron construidas, cuál es el propósito de cada línea en el Dockerfile. Puedes tener feedback rápido. Si se dieron cuenta, yo no escribí ni Docker build ni nada por el estilo, todo lo hizo el API. Los Dockerfiles tienen pocas líneas de código y también es muy interesante para entender cómo funciona la arquitectura de Docker al tratar de no solo usar el CLI, sino otras herramientas. También hay las partes que no fueron tan buenas o que más bien nos han servido para entender cómo es que trabaja Docker en definitiva. Al inicio puede ser un poco frustrante porque al menos a los que han tenido experiencia con Docker, si no tienes una imagen, ¿qué hace? Se empieza a hacer una descarga de Docker Hub, ¿verdad? Es decir, del repositorio oficial. Y eso, dependiendo del tamaño de la imagen, puede darte una idea de que tus pruebas no están bien o que está demorándose mucho en compilar. Entonces, al inicio, el feedback puede ser muy lento porque está bajándose las imágenes base con las cuales vas a trabajar. Docker API tiene unos problemas de timeout. Es un proyecto open source, está hecho en Ruby, está en GitHub. Y sí, creo que hay un thread del timeout que tiene esta API. Esto quiere decir que si es que el Docker Engine no responde en un tiempo determinado, el Docker API te dice que hay un error. Entonces, a veces no suele ser eso, sino que se demora bastante en bajarte, no sé, un instalador y puede ser un falso positivo eso. También les voy a hablar de la parte de los tests, como les vieron en ese video. Hay la parte que es bastante verbosa y la parte que es más simplificada. En proyectos hemos visto que esta forma es más descriptiva y es más entendible, porque aquí les decimos es al mismo estilo de cómo se suelen hacer las pruebas normalmente. Debería tener instalado Nginx y podemos ver el action, después podemos ver el assert, entonces es más visible. Pero para los que, si es que bien comprenden cómo funciona AirSpec, creo que la forma por defecto podría resultar. Ahí sí depende de gustos y preferencias. Cuando se escribe, cuando se trabaja con
TDD, es muy posible que se empiecen a llenar de imágenes tu ambiente de desarrollo y de imágenes que no tienen nombre. Y cuando digo no tienen nombre es cuando tú compilas, tú le das un nombre. Y si es que la siguiente vez compilas con el mismo nombre, no te crea una nueva imagen, sino que más bien empieza a reutilizar, porque también Docker tiene habilitado el tema del caché para que no existan esos problemas de timeouts. Entonces es recomendable que usemos el tagging, los nombres, para que evitemos ese tipo de problemas de llenar de muchas imágenes compiladas en nuestro ambiente de desarrollo. Entonces, eso es lo que les tenía preparado para hoy. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Claro. Bueno, te agradezco a la charla porque no sabía que se podía hacer un programa sobre los Dockerfile, pero al tiro la duda que se me vino a la mente fue que respecto a los Docker Compose, no sé si hay compatibilidad o no. Algo que olvidé mencionar es que Docker Compose, bueno, es una herramienta que no se la mencionó, pero simplemente Docker Compose te sirve para orquestar contenedores, ¿verdad? El fin de TDD es que tú empieces a probar cosas elementales. Entonces, en términos de entrega continua de deployments, Docker viene a ser, simplemente la imagen viene a ser ese elemento, esa unidad. Entonces, creo que no tendría mucho sentido que tú pruebes algo que ya sea mucho más alto nivel, sino que más bien deberías asignar otro tipo de pruebas. Sí, el término es la unidad. O sea, el contenedor viene a ser ahora la unidad de prueba. Y Docker Compose te puede servir ya para, bueno, levantar varios contenedores. Entonces yo te sugeriría ahí en ese sentido que utilizas otro tipo de pruebas, como unas pruebas funcionales, con las cuales ya empieces a interactuar con más de un contenedor y ya no solo uno. ¿Más preguntas? Sí. Hola, el timeout que tú mencionabas sobre las pruebas del Docker, ¿es considerando la ejecución completa del script o por cada una de las líneas? Porque a mí lo que me ha pasado varias veces es que yo cuando armo una imagen Docker, no sé, pues, por ejemplo, algunas que no sé, pues, vienen hechas y tú las modificas ciertas cosas para que funcionen para las prestaciones que tú necesitas. Pueden demorar de repente, no sé, 20 minutos, una hora en ejecutar cada step. Pero no sé, pues puede ser un step que se demora 20 minutos y después otros que pasan en milisegundos. Sí. Entonces, la pregunta es esa, o sea, si es que el timeout que tú mencionas es para el script completo o es por cada una de las líneas. Ya, ¿Y cómo se invalida? Sí. Voy a volver un poco para responder la pregunta. Aquí. Ya. El timeout se refiere a la parte de la compilación de la imagen, pero ese problema lo tiene la librería esta de Docker API de Ruby. No es problema de Docker en sí, porque Docker, cuando tú haces una compilación, puede tomar, dependiendo de lo que hayas instalado, el tiempo que mencionaste. Es verdad. Pero en este caso, la configuración del Docker API tiene que responder a ese timeout que está haciendo el Docker Engine. Lo que yo sugeriría en ese caso es que no uses el Docker API, sino que más bien algo que faltó un poco explicar es que para Server Expect le basta saber simplemente el identificador de la imagen, que es aquí. ¿Sí? Entonces, si tú compilas una primera vez, ya tienes ese identificador. Puedes tú, en vez de pasar por un objeto de Ruby, quemarle ahí. Entonces ya no tendrías ese problema de timeout. Ajá. Sí, es término de la librería de Ruby que te hace esa conexión con el Docker Engine. Acá hay otra pregunta. Sí. Hola. Bueno, quisiera hacer una consulta respecto a la sintaxis que tiene este server expect. Básicamente, esta it should use want to distro. ¿Cuán fácil es extender ese tipo de sintaxis? Porque me imagino que esas deben ser algunas como palabras como definidas para utilizar el server, pero ¿cuán fácil es extender eso si yo quisiera como hacerlo para cierto caso muy particular que yo utilizara?
O sea, un cierto caso específico que tú quieres hacer sobre algo, ¿verdad? En ese caso, si es que es muy específico, lo que me ha servido a mí es, antes de empezar a construir tu imagen personalizada, es bajarte la imagen base y ver qué es lo que tiene esa imagen base. Entonces, ahí sí viene, recuerda que todavía no estás compilando, sino solo bajándote la imagen base y correr a esa imagen base y ver cuáles son sus características. Y sobre esas trabajarle, es decir, puedes hacer un Docker inspect a esa imagen base y ver cuáles son sus nombres, su tag, y eso te puede servir. Recuerden que las pruebas simplemente tú deberías probar lo nuevo, lo que vas a agregar lo tuyo, ¿no? Si no, estaríamos probando la imagen base de alguien que ya lo hizo o una imagen oficial. Entonces no tendría caso hacer eso en realidad. Sí. Hola. Una consulta. Esto es siempre para la parte de build. ¿Hay forma de testear parte de runtime? O sea, tener feedback sobre cuando la aplicación se lance, por decirlo así, con las pruebas. Sí. En ese sentido, Server Spec no te puede ayudar, pero Ghost sí. Entonces, si tú te vas a este Ghost, el fin de él es empezar a probar la aplicación ya en runtime. Entonces, ese es un poco su diferenciadora con Server Spec. Última pregunta. Bueno, agradecemos a Fausto Sí, por su gracias. presentación.